en autismo y neodesarrollo, ¿digo bien? Instructora de yoga lúdico. Hola Lida, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme, un gusto estar acá. Bueno, primero te voy a hacer preguntas simples. ¿Qué es el autismo? El autismo es una condición del neurodesarrollo. Bien. ¿Y se nace con autismo? Hoy sabemos que hay genes implicados en el desarrollo del autismo. No sé si podríamos decir que esos genes están latentes, sí, y que alguna predisposición ambiental hace que se desarrollen y aparezca la condición. Ajá. ¿Y hay algún método para evitar, por ejemplo, que un niño o algún estudio nazca con autismo? ¿Se puede evitar? ¿Hay alguna forma de evitar eso en el momento de la gestación? Sería, ¿no? Podría haber estudios genéticos, digamos, para eso están los genetistas, claro, pero lo más importante quizá no sería centrarse en evitar eso, sino en cómo, digamos, relacionarnos con nuestros niños y niñas, hoy por hoy. Y bueno, en esto, quienes estamos en este campo, nos gusta decir que el ambiente es el que regula la expresión genética. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por más que yo venga con genes predisponentes al autismo... No necesariamente soy autista. O no necesariamente esos genes se van a desarrollar, sino que van a estar de acuerdo a lo que el ambiente me ofrezca en cuanto a interacción social. A ver, Alida, yo tengo genes de autista, Horacio tiene genes de autista, todos tenemos genes de autistas, entonces. No creo. O sea, creo que hay personas que sí lo tienen... Hay personas. Porque generalmente cuando aparece, o sea, cuando nos encontramos ante generalmente un niño con autismo o una niña con autismo, ¿por qué digo esto? Porque son los papás los que se alertan en cuanto a ciertas conductas. Acá podemos hablar de signos de alarma, por ejemplo, cuando el niño no responde al llamado de su nombre o no señala para pedir o para compartir. Sí, estos suelen ser los signos más alarmantes para los papás. O no los miran a los papás, o también no aparece el lenguaje. Entonces, generalmente los profesionales lo que hacemos cuando estamos ante un diagnóstico de autismo es mirar a los papás. Entonces, en alguno de los progenitores aparecerán características del niño. Exactamente, van a verse reflejadas características y a esto lo llamamos el fenotipo ampliado. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el papá no tenga, o la mamá, ¿no es cierto?, de donde vengan los genes, un diagnóstico de autismo, sí se reconocen ciertas características, ¿sí?, que no alcanzan en sí para determinar un diagnóstico. No sé si se comprende. Sí, sí. Pero tomé eso del aislamiento, es una especie de aislamiento, ¿no? ¿Es el primer indicador? Las dos grandes características que presentan las personas con autismo son los desafíos en la interacción social y comunicacional, ¿sí?, y intereses restringidos o absorbentes en algo, en alguna cuestión. O sea, son como las dos grandes características que vemos y generalmente alguna cuestión de índole sensorial también. Poneme ejemplos para ver si de golpe quienes te están escuchando, que hoy son muchos por el feriado, pueden entender. ¿Cómo capto? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo entiendo que mi hijo está pasando por algún tema de autismo? En niños, generalmente en niños pequeños, en edad escolar, de primaria, por ejemplo, bueno, esto, cuando cuesta la interacción social con otros pares, cuando los intereses lúdicos no son los mismos, quizás tenemos niños que están como muy enfocados en algún interés específico que no es acorde a la edad, o, por ejemplo, desde mi experiencia, yo he acompañado niños en escuela primaria, los últimos años, por ejemplo, de la escuela primaria, en donde el interés específico del niño era la historia alemana nazi.
el nazismo. Entonces, un niño de 11, 12 años que te esté hablando de eso es como que no comparte los mismos intereses con niños de su misma edad, que probablemente están hablando de fútbol, ¿sí? O ya de chicas, ¿se entiende? Claro. Entonces, Y ahí es cuando vas a los padres, ver cómo es el comportamiento, de dónde toma, tomando el ejemplo ese, de dónde saca ese chico la historia del nazismo, o dónde prende eso, ese interés del chico. claro, en general, en este momento, digamos, ya cuando vemos este interés, ya estamos sabiendo, o ya sabemos, o los papás ya saben de este diagnóstico, de esta condición. En niños más pequeños, por ejemplo, tienen un interés absorbente hacia los objetos versus las personas. Entonces, cuando yo tendría que estar un niño de 1 año y medio, 2, 3 años, orientándome hacia las personas, ¿sí? Se orientan más hacia los objetos. Entonces la mirada, la atención, el foco de la interacción no está puesto, ¿sí? En el otro, en el ser humano, sino que está puesto en los objetos. Entonces eso es como, llama mucho la atención porque somos por naturaleza seres sociales. Así es. Y cuando lo tenés expuesto a la tele, al celular y a una computadora, permanentemente, porque también hay mamás que de golpe, a veces por comodidad, le dan el celular, le dan estas cosas. Cuando tienen mucha predisposición a esto, a la pantalla, a la computadora, al celular, ¿qué pasa? Y pasa esto, que se genera esta cuestión, digamos, de que el impacto que tienen las pantallas en niños, sobre todo pequeños, la Asociación Americana de Pediatría sugiere no exponer, y utiliza ese término, exponer a niños pequeños hasta los 3 años a lo que son pantallas, celulares, computadoras y televisor, porque es como una agresión al cerebro, digamos. Sí, iba a decir, ¿puede impactar en el cerebro esto de...? Impacta y de manera muy negativa porque está recibiendo muchos estímulos, digamos, visuales y sonoros que no, en donde no tiene una devolución afectiva, ¿sí? Y estamos cableados cerebralmente para interaccionar cara a cara, emocionalmente con otro ser humano, desde que nacemos. Entonces, si exponemos los niños a pantallas, esto no les devuelve a los niños esta interacción recíproca emocional. ¿Sí? Tampoco hay tonalidad afectiva en esa interacción, o sea, no hay una reciprocidad, que es lo que necesitamos para que aparezca la comunicación. Y no hay control tampoco. O sea, viste que hay chicos que por ahí, que sea, a los 3 años miran Pepa y de golpe te pasan a otro juego. No hay un control de golpe de todo esto, ¿no? También debe incidir, porque se me hace que por ahí aparecen cosas de violencia. Pregunto desde mi total ignorancia. ¿Eso también influye en las situaciones de violencia que puedan haber en los juegos o en las pantallas? Sí, por supuesto. Todo lo que los niños están expuestos, como dijimos, que el ambiente va a regular la expresión de los genes, todo aquello a lo que exponemos a los niños impacta afectiva, emocionalmente y conductualmente también. ¿Y qué tipo de personalidad moldea esto de prenderse a la pantalla, de estar desde muy temprano consumiendo pantallas en los chicos? Y si tenemos, hablando de autismo, si tenemos esta predisposición a aislarnos, es lo que va a favorecer. Y por eso también nos encontramos con niños que de repente, donde el lenguaje no aparece, ¿sí? El lenguaje hablado, la comunicación también. Aún entonces, pese a tener el estímulo de la pantalla. Exactamente. Pero porque no hay una reciprocidad. En la comunicación tenemos que haber dos. Alguien que, alguien que nos dice algo y como sabemos, ¿no? Ustedes que son comunicadores. Sí, pero a veces tenemos el ejemplo del chico que toma el idioma caricaturesco por consumir dibujitos animados. ¿No estaría siendo el caso? Exactamente, no, eso puede pasar como una reproducción, digamos, como una ecolalia, o sea, una repetición muchas veces sin sentido, que no me permite comunicarme. O sea, el hecho de que yo repita, incluso tenemos niños que hablan, ¿sí? Con lenguaje hablado, pero que no comunican. Ajá. Porque en el lenguaje, digamos, tenemos
muchos componentes que son, digamos, no hay un único componente, tenemos la comprensión del lenguaje, la expresión y luego la pragmática, que es el uso funcional de ese lenguaje. Entonces, el hecho de que yo repita cosas no quiere decir ni que las comprendo, ni que las estoy expresando apropiadamente, ni mucho menos que me estoy comunicando repitiendo algo. Simplemente estoy haciendo eso. Como especialista en autismo, un niño sin poner edad, y yendo a un especialista, ¿se puede mejorar, puede curarse, se puede curar? El autismo no se cura porque no es una enfermedad, o sea, partiendo no de esa base, no. El autismo es una condición del neurodesarrollo, ¿sí? Eso por ahí que quede claro para la audiencia y nos empecemos a expresar también de manera apropiada, porque ellos no, incluso hoy, lo que es el término TEA, las personas autistas, claro, TEA es trastorno del espectro autista. ¿Sí? Y las personas adultas... Ahí entra el síndrome de Asperger. Exactamente, todo eso. Sí. Lo llamamos espectro, ¿sí? Podría ser como un arco iris o como matices de colores, nos podemos imaginar así, porque dentro del espectro podemos tener chicos o personas con alto coeficiente intelectual, como también puede haber con algún retraso, ¿sí? Cognitivo. También tenemos con personas con lenguaje hipercorrecto y otros que no hablan. Entonces, por eso hablamos de espectro. Dentro del autismo podemos tener variados tipos de personas y de niños. Sí. Pero usted iba a completar esto del TEA. El TEA hoy pasa a decirse o llamarse SEA. Claro, lo quieren pasar, digamos, en la voz de las personas autistas. Hoy hay muchos adultos diagnosticados autistas gracias, digamos, a esta gran demanda de los padres con respecto a los niños que se diagnostican cada vez más. Y entonces los adultos pueden reconocerse y diagnosticarse y ponerle voz también a las personas que no pueden hablar. Y ellos quieren pasar a llamarlo SEA, que es condición de espectro autista, porque no sienten que el autismo haya trastornado sus vidas. Así es como ellos lo manifiestan. En personas adultas. Los adultos lo plantean así. Hoy se conocen muchas personas adultas, profesionales. ¿Y cómo es un adulto con autismo? Como cualquiera de nosotros. Y puede ser un profesional cualquiera, así. Exactamente. Conozco personas autistas que son biólogas, psicólogas, profesores, médicos. ¿Y cuál sería el trastorno que tiene ese médico, ese biólogo, ese psicólogo? Por eso no tienen un trastorno. Es una condición. Claro, ellos lo ven como una condición. ¿Por qué? Porque si bien pueden desarrollar una vida muy parecida a la nuestra, ¿sí? Ser profesionales, formar una familia, tener hijos, ¿sí? Sí tienen desafíos, nos gusta llamar así, en la interacción social, ¿sí? Donde mayormente ellos presentan sus desafíos es en la parte social, ¿sí? Es decir, se suele decir que los niños, por ejemplo, con autismo, no quieren tener amigos. Y no es eso, sino que no saben cómo hacerlo. Y ahí aparece, ¿eso se puede corregir? Que ese chico que no puede tener amigos, ¿se puede corregir eso? Exactamente, las terapias, entre comillas, justamente se tratan en lo que es el autismo en habilidades sociales. Desde que son muy pequeños, ¿sí? Cuando lo que estamos trabajando es principalmente que se orienten a las personas versus a los objetos, ¿sí? A mí llegan muchos chicos hasta el día de hoy en donde los papás plantean que los niños juegan, pero como que se ensimisman en los objetos. Entonces, lo importante es que el niño pueda orientarse hacia esa mamá, hacia ese papá, para luego poder orientarse hacia sus compañeritos, porque vienen, bueno, con esta cuestión de que en el jardín no interactúa, no se relaciona con los compañeros. Entonces, vamos a las bases y decimos, bueno, ¿cómo es en tu casa? ¿Cómo se relaciona con vos? No, está todo el día con el celular, por esto eso que decíamos el celular, hoy. La tablet es un contrapeso, claro. O sea que los chicos o los niños o los grandes con autistas lo que no son enfermos, sino que procesan la información de manera diferente. Lo dijiste excelentemente, sí, hay un procesamiento diferente de la información. Al resto de las personas, ¿no? Al resto, o sea, el procesamiento es diferente a lo que lo hacen los demás.
Exactamente. No hay limitaciones para incorporar el saber, el conocimiento, no hay limitaciones. Porque hablamos de adultos, profesionales, calificados, que no. El problema es interrelacionarse. La interacción social, exactamente, y desde muy pequeños, pasando por adolescentes y luego adultos que no han tenido, digamos, la oportunidad de tener un espacio terapéutico para aprender eso, a relacionarse. Por ahí, bueno, buscan de adultos estos espacios, los cuales también tuve la oportunidad de trabajar con personas adultas. ¿Más? Y les cuesta un poco más, pero es cuestión de tener también nosotros la apertura. Digamos, nosotros, las personas neurotípicas, como se dice ahora, ya no se dice más normales tampoco, ¿sí? Porque ¿qué es la normalidad? Decíamos, claro, un escondite porque de lo gente que rara. es normal para mí no necesariamente es normal para vos. Claro, o sea, en también. realidad viene de norma y es como de lo que todo el mundo... ¿Y cómo se dice ahora? Neurotípico. Como que tenemos un desarrollo que viene típico, digamos. ¿Vos te considerás un neurotípico, Horacio? Neurotípico, ¿no? Un neurotípico. Creo que sí. Claro, no, te quiero decir, ya no se usa la palabra normal. No. Ahora te pregunto, por ejemplo, antes decíamos, ay, qué introvertido que es ese chico, ¿cómo no se adapta? ¿Hoy tenemos que decir que es un niño autista? No, no necesariamente, porque hay personas introvertidas o poco sociales que no necesariamente son autistas. Claro. O sea, es como que ahí también tendríamos que tener cuidado, porque no claro, también bien. Se está como... porque dice, bueno, ¿por qué creció tanto la prevalencia en autismo? En autismo. Porque también se está diagnosticando de manera muy liviana, es como que hoy cualquier cosa es autismo. Y ahí está bueno aclarar que la línea de corte con los trastornos del lenguaje, que ahí sí son trastornos, es muy fina. ¿Qué quiere decir esto? Que comparten características, ¿sí? Y que muchas veces... A ver, desde que yo me especialicé en autismo, me empecé a especializarme en el año 2012, porque hasta el día de hoy uno no para, porque esto avanza constantemente, ¿no? Sí, debe tener cambios, claro. ¿Usted cree que esa etiqueta rápida es un poco estigmatizante? ¿Cuál, la de autismo? Sí, yo creo que sí, porque también hoy la sociedad todavía no lo toma como algo... digamos, como una condición más que puede tener cualquier persona. Sí. Y además porque no es justo tampoco, o sea, decir que cualquier cosa es autismo, o sea, me parece como hasta una falta de respeto. ¿Cómo detectas, por ejemplo, que un niño que es introvertido, que no juega y que está todo el día con la pantalla, puede tener, y no es autista? ¿Cómo se detecta que no sea autista? Cuando exponemos los niños a la interacción, digamos, o a tratamientos, ¿no es cierto?, de interacción con personas y los niños responden rápidamente, sí, probablemente no sea autismo. Pero la tiene que detectar un médico el autismo, ¿no? Generalmente, que sea un neurólogo, me imagino, ¿no? Tocaste un buen punto, porque en realidad el tema diagnóstico es como algo bien controversial y además... A ver, ¿qué nos pasa? Acá en el Nordeste nos pasa que no tenemos equipos interdisciplinarios que hagan diagnóstico. Generalmente lo hace o un psiquiatra infantil o un neurólogo. Ajá. Pero lo ideal sería que lo pudiera hacer un equipo, ¿sí? Con interdisciplinario, ¿no? Sí, donde en una especie de Ateneo uno pudiera discutir, pero no se detecta, digamos... por ejemplo, ponés la cabecita de un niño en un tomógrafo o en una resonancia. ¿Se ve a simple vista si vos tenés eso o no? No, porque vamos son trastornos de la personalidad, ¿no? No es un trastorno, es una condición. Bueno, una condición. Pero vamos a volver a dejar en claro que no hay marcadores biológicos para el diagnóstico de autismo. Entonces no hay nada que biológica ni médicamente podamos hacer para saber si tiene o no tiene autismo o si es o no es, porque hay otra cuestión controversial, ¿tiene autismo o es autista? Claro, está. O sea, ahora, otro dilema. ¿Se medica esto? ¿Hay medicación para esto o no? No, de ninguna manera. El autismo no se medica. No se medica. Y si Con vos, respecto... por ejemplo, sos ansioso, acelerado, todas estas cosas, hiperkinético, la antítesis... Lo que pasa es que como otras cuestiones, digamos,
que hacen a nuestro bienestar, podemos tener otras cosas asociadas, ¿sí? Muchas veces el autismo se asocia a un déficit de atención con hiperactividad o se asocia Claro. a un trastorno de ansiedad, y eso no quiere decir que eso es el autismo, ¿sí? Entonces, lo que por ahí Qué pueden llegar a complejo. medicar... Vos decías autista y te imaginabas, hasta no hace mucho tiempo, vos venís y me sacás toda mi estructura, Peto. Porque vos venías, Claro. hace mucho tiempo decía, es un chico que nació con problemas, tiene problemas mentales, tiene problemas de retraso, tiene, ¿me entendés o no? Y ahora vos me decís que primero no es una enfermedad, es una condición. Y segundo, que es todo manejable, tratable, todo y es entendible y tratable, y que no... Exacto, pero ahí lo que me gustaría es llevar más tranquilidad a las familias de niños, sí, o adolescentes que hoy estén recibiendo un diagnóstico de autismo. Decirles que es muy esperanzador, que no es nada grave tener autismo, ¿sí? O ser autista, que es una condición del desarrollo, que se la puede trabajar, y que son personas maravillosas. Las personas autistas son seres humanos increíbles en lo que hace a mi experiencia. Por ejemplo, ¿qué desarrollan más? ¿El amor? ¿Desarrollan más algún tipo de sentimientos? No, ellos lo que, digamos, en lo que se destacan va a ser en el interés específico que tengan. Si son dinosaurios, van a ser expertos en dinosaurios. La persona con autismo que se recibió de psicólogo va a ser el mejor psicólogo, el que se recibió de médico va a ser el mejor médico, que es, de eso no Porque quepa duda. en eso se centra su vida. Exacto, exacto. Es como su interés absorbente, no es que no tengan intereses en otras cosas, pero es como que lo que más, donde ellos se enfocan y se desarrollan como expertos. Me gustaría que no queden dudas sobre lo que es el diagnóstico, porque sí hay instrumentos de validación mundial para hacer diagnósticos, ¿sí? Sí. Son más de orden clínico y observacional, ¿sí? Son Sí. escalas que los que trabajan en esto, bueno, van a saber, son escalas, digamos, generalmente americanas, y hoy también se está trabajando para norteamericanas, sería, y se está trabajando como para tener algo que sea más sudamericano, ¿sí? Porque culturalmente también tenemos muchas diferencias. Entonces, por ahí las escalas que usan en los Estados Unidos, digamos, cuesta aplicarlas, Sí. Cuesta bajar a lo que es nuestra cultura. Sí. Nosotros somos mucho más cálidos, más afectuosos, digamos, y en ese sentido es como que a veces cuesta. Y estas escalas, al ser observacionales, no es también que yo me entreno en una escala, ¿sí? Para ver si el chico tiene autismo, la aplico y ya está. O sea, es como que necesito una práctica, una experiencia, y eso también pasa, que hay gente que se entrena y después quiere aplicar como si fuera una fórmula matemática, y no es de esa manera. Porque yo leo acá, por ejemplo, que las causas del autismo pueden ser genéticas, neurológicas y ambientales, que bien vos lo definías, y dice que otras posibles causas de autismo se han estipulado otras razones, como las complicaciones obstétricas durante el parto, que puede haber complicaciones, y el abuso de drogas, por ejemplo, como la cocaína, todas estas cosas. Esto debe ser desde el punto de vista hereditario, ¿no? Cuando vos consumís y eso le pasas a tus hijos. Pero pueden ser entonces genéticas, neurológicas y ambientales. Lo que sucede es que las causas del autismo hasta el día de hoy todavía se investigan. Claro, no hay es una permanente. única causa, son múltiples causas. Son desconocidas totalmente. Sí, todavía, digamos, o sea, es como que puede ser esto, puede ser aquello, pero no tenemos una única causa. Y quizás estaría bueno que como sociedad nos centráramos más en qué es lo que podemos hacer o cómo podemos convivir Claro. juntos, más que en qué es lo que lo causa. Claro. ¿Cuánto una profesional como usted tiene que dar una vuelta de tuerca a esto? La última vez que yo di, para el abordaje, Sí. decís vos. No, para ¿O comprender para el más? entendimiento. La última vez que yo di una vuelta de tuerca fue cuando me especialicé en neurodesarrollo y cuando entendí que la única condición, digamos, o la mayor condición que nos une a todos es la de ser humano. Entonces es como que si yo me baso en eso y en cómo puedo potenciar
habilidades o capacidades, en vez de centrarme en el déficit, puedo lograr de esa persona, no importa la condición que tenga, su máximo desarrollo. Entonces, entendiéndolo no desde un diagnóstico, ¿sí?, de autismo o de cualquier otra condición que pueda venir en el desarrollo de un niño o de una persona, sino desde procesos y trabajar sobre procesos y no sobre resultados. La neurodiversidad funcional, ¿qué es eso? ¿Qué es Y es esto, la neurodiversidad funcional es la que nos incluye a todos. ¿Sí? A todos, a los neurotípicos y a los neurodiversos. O sea, somos todos neurodiversos. O sea que el mundo tiene personas, bueno, no son normales, porque normales ya no se usan. Neurotípicos. Neurotípicos. Sí. Y neurodiversos. Claro, el global es neurodiverso. Claro, dentro de la neurodiversidad funcional estamos todos, ¿sí?, los neurotípicos y también aquellas personas con alguna condición. Con alguna condición. Y ya dijo, no sé si la oyeron nombrar, Temple Grandin, es la autista más famosa del mundo. Sí. Ella es doctora en ciencia animal, es psicóloga y es autista. Y ella dijo que el mundo necesita todo tipo de mentes. Entonces, cuando entendamos eso, que hay lugar para todos. Pero bueno, entonces vos vas a terminar diciendo que un chico con una capacidad autista es un chico que puede ser recontra más superior que cualquiera de nosotros que decimos y estamos encasillados dentro de normales. Exacto. Lo dijiste vos. O sea, Claro. que entendiste todo, María Mercedes. No, me encanta pero, ¿viste? porque se entendió. No, pero yo trato de hablarle con el lenguaje simple que por el otro lado también entienda, porque fíjate vos, ¿cómo era la palabra neuro? Neurotípico. Ay, tenemos que usar, vos sos un tipo neurotípico. Neurodiverso, poneme ahí. Sí. Ay, me encantó. Ay, neurodiverso, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque yo tampoco sé qué es neurotípico, digamos, ¿no? O sea que podés salir para cualquier lado. Bueno, así es. Y entonces el tema, lo interesante acá es de la tele, la computadora y el celular, que es importante que hasta los 3 años no lo toquen los chicos. Intentemos que no. A mí me pasó que cuando tuve mi último hijo, no todavía no estaba en boga todo esto. Claro. Y bueno, y vos ves cómo desarrollan sobre todo la parte emocional, que es lo que a los chicos con autismo les cuesta más, ¿sí? Cómo fuera de lo que son las pantallas pueden desarrollar mejor esta marca registrada que tenemos como seres humanos, que es la emoción cara a cara. ¿Sí? Que nunca le va a poder devolver, esto que quede claro, porque me preguntaba hoy Horacio. El hablar con el hijo, estar Exacto. así. Y mirarse a los ojos. La gente no habla y no se mira a los ojos más. Tocaste un buen punto que es el de la mirada. El de la mirada, porque yo me doy cuenta que cuando yo entrevisto, hay gente que no te mira, que contesta, pero no te mira a los ojos. Y eso también es... me parece preocupante, a mí por lo menos, ¿viste? Que vos de golpe no te detengas a comunicar algo y que lo puedas mirar. Exacto. La mirada y todo nuestro lenguaje corporal dice mucho antes que nuestras palabras. ¿Sí? Así es. A ver. Así que entendieron mucho. No pasa por tener ojos lindos. Es muy, muy interesante. Muy interesante, pero es difícil de entender, porque yo hasta que tengo tantos años de esto, decir un chico autista, siempre te imaginás un chico con problemas de discapacidad, ¿me entendés? Y ahora me decís vos que el autismo no es un chico enfermo, es un chico que transita. No es una discapacidad. No es una discapacidad, no es un chico, es un chico que va a tener que tener algún tipo de guía, seguramente, para ver dónde está su foco de temas, ¿no? ¿Dónde va a estar? Y ahí están ustedes para acompañarlos a todos ellos. Eso lo descubren bastante rápido ellos solos y bueno, uno tiene que ser hábil para poder potenciar ¿Cómo eso. mamá o papá detectan? ¿Cuál es un síntoma, por ejemplo? ¿Lo podés volver a repetir? Porque hay pregunta. ¿Lo podés volver a repetir claramente? ¿Cómo detecta que un niño de 2, 3, 4 años es autista? En niños pequeños, cuando hay una orientación mayor a objetos que a personas, Sí. nos tiene que llamar la atención. O sea, porque yo puedo decir, uy, qué bueno, qué capo, cómo construye con los Legos, por ejemplo, Sí. pero no me mira, la mirada, otro elemento que me marca,
no responde al llamado de su nombre, ¿sí? Y muy importantes son los gestos de señalar para compartir y para pedir, ¿sí? Para pedir decimos protoimperativo cuando el niño señala para pedir algo, ¿sí? O más aún el protodeclarativo, que es cuando señalo para compartir. Eso siempre les digo a los papás, cuando el niño está haciendo algo, ¿sí? Si tiene 2, 3, 4 años y está haciendo algo y es muy genio, por ejemplo, me construye con Legos, que generalmente es otro interés restringido en el autismo, que les gusta mucho esto de la construcción con Legos, pero si yo tengo 3, 4 años y hago una construcción de Lego espectacular, pero después no te lo comparto, si no vengo a papá o a mamá a mostrarle lo que hice y me tiene que llamar la atención. Qué bueno eso. O sea, yo armo el dibujito, pero no lo muestro, no lo comparto. O dibujo y no lo comparto, o hago cualquier actividad y no comparto. Exacto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Eso sería, o sea, sí. Yo, digamos, como mamá, papá, voy a mirar esto entonces. Si responde al llamado de su nombre, si señala para pedir y más aún para compartir, ¿sí? Y interés mayor hacia los objetos que hacia las personas. Eso me tiene que llamar la atención, principalmente. Ahora, ¿qué puedo hacer yo como papá, mamá? A priori, digamos, no importa si no tengo un diagnóstico, si no tengo un terapeuta. Hay cosas que pueden hacer los papás, sí, de hecho. ¿Qué es lo primero que voy a buscar? Si lo que me llama la atención es que se oriente a los objetos versus personas, entonces voy a tratar, como primera medida, que se oriente hacia las personas, ¿sí? Claro. Buscar a través de ¿qué? De algo que dijo María Mercedes, la mirada. Entonces, en lo que el niño esté haciendo, voy a tratar de intervenir amorosa y amablemente, ¿sí? Y creo que los papás, sobre todo las mamás, los papás también lo tienen como muy incorporado, esto de cómo me acerco a mi hijo. Eso no es algo que tengamos que enseñarle a los papás. Cuando una mamá me dice, yo no sé cómo hacerle, digo, no, sí sabes, no te acordás. Vamos a ver, acá vemos juntos. Algo importante es que yo trabajo en las terapias, entre comillas, con la mamá con el papá. Siempre que empezamos a trabajar con un niño que tenga estas características, lo voy a hacer con un adulto significativo, ¿sí? Porque por ahí vienen diciendo, bueno, porque no se relaciona en el jardín con los compañeritos. Bueno, pero necesitamos primero un adulto referente. Claro. Y el terapeuta es como el puente entre esa mamá y ese niño. Nosotros lo que hacemos es mostrarle a los papás desde nuestra técnica cómo pueden hacer y ellos son los que le van a poner esa tonalidad afectiva que nosotros no podemos darle. Porque nadie va a querer a un hijo más que un padre. Los autistas procesan entonces la información diferente. Eso sería un autismo, procesar una información diferente al resto de las personas. Cognitiva y sensorialmente, o sea, cerebralmente y también sensorialmente. Sí, viste que auditivamente tienen, digamos, estas cuestiones de que por ahí les molesta, lo sienten como exacerbados los sonidos, a veces al tacto también. Y además sabían que tenemos 7 sentidos, no 5. ¿Sabían o no? No. A ver, aparte de los 5 sentidos que conocemos todos. Gusto, olfato, tacto, vista y oído. Tenemos también el sentido propioceptivo y el sentido vestibular. No, pero eso ya es muy difícil. ¿Cómo es eso? No, pero es re sencillo. A ver. ¿Por qué? Porque esto es importante saber, porque el sistema de procesamiento sensorial, y lo dijiste vos sin querer, es una de las características, además de tener este desafío en la comunicación social y los intereses restringidos. Hay una característica más que se agrega, que es este desafío en el procesamiento sensorial en las personas con autismo, ¿sí? Que es cómo percibo el mundo a través de los sentidos, no solamente de mi cerebro. O sea, es un cerebro distinto, ¿sí? Que procesa distinto la información, y también las sensaciones corporales son diferentes. Y el sentido propioceptivo es la conciencia que tengo de mi cuerpo. Es muy difícil de entender y hay un ejemplo que es fantástico y es el de la espalda. Digo, ¿cómo sabés que tenés espalda si no la podés ver? Claro. No digo si te mirás en el espejo. Digo, vos sabés que tenés espalda aunque nunca la hayas visto. No te la ves. Bueno, pero te duele a mí, por ejemplo. Tenés esa conciencia de la espalda. Sí. ¿Sí?
Bueno, ese sentido no está desarrollado en las personas con autismo. Ese es un ejemplo, ¿eh? No es que no sienten su espalda. Claro, Como en todo el cuerpo, la propiocepción, a veces al tacto no sienten, ¿sí? Y necesitan que uno, por ejemplo, en el cariño sea más que lo toque profundo, más. Sí, se llama tacto profundo. Y el otro... O está el que lo tocas y es aversivo al tacto. ¿Sí? Eso es en la propiocepción. Y en lo vestibular tiene que ver con el movimiento, ¿sí? ¿Cómo se llama? Vestibular está en el oído. ¿Sí? Bien, el sentido vestibular tiene que ver con el equilibrio. Entonces a veces tenemos estas cuestiones también de, viste que suelen como abacarse a veces, o girar sobre sí. O caminar muchos. O caminan en puntitas de pie. Son también características que vemos en las personas con autismo que tienen que ver con este sentido, ¿sí? Y que, bueno, tiene que ver con el equilibrio. Entonces, bueno, también lo trabajan, pero esto es privativo de las terapistas ocupacionales. Lo que es la terapia de integración sensorial se llama. Justamente el poder integrar todos los sentidos. Es un equipo muy sofisticado, interdisciplinario, eso que decía el déficit del NEA, ¿no? Para acompañamiento. Es un equipo grande y sofisticado, pues yo pensaba, pediatra, psiquiatra. Pediatra que sea del desarrollo, no tenemos casi, ojo, hoy es una especialidad, la pediatría del desarrollo. Porque si ¿Hay un pediatra, no se puede dar cuenta? Si ustedes son papás se van a acordar que cuando llevaron sus hijos al pediatra, y a mí me ha pasado, no mira las cuestiones emocionales en los niños. O sea, me mide la cabeza, me lo pesa, me dice si está sanito. ¿Cómo se llama cuando te hacen los reflejos de soltarte los manitos y todas esas cosas que le hacían a mí? No, a mis hijos no, pero a mis nietos sí, por ejemplo. Sí, pero tiene que ver... ¿Eso no tiene que ver con lo sensitivo, te quiero decir? No, porque eso tiene que ver con el desarrollo del cuerpo, digamos, con las posturas. Y entonces... El pediatra no se da cuenta, ¿y entonces? Y entonces el pediatra generalmente siempre, ojo, no estoy en contra de los pediatras. No, para nada. Sino que, digamos, y a veces digo, qué pena, porque generalmente los consultorios de los pediatras tienen muchos juguetes y a los chicos les gusta ir. Y entonces por ahí poder estar a través del juego, poder mirar, a ver estas capacidades socioemocionales en los niños, a ver cómo están. Y poder ser parte de la consulta, decirle también, pero generalmente son los papás los que les dicen a los pediatras, bueno, me llama la atención que no me mira o que no me habla, y la devolución muchas veces es que hay que esperar, y no hay que esperar. Cuando yo como mamá tengo una intuición, sí, porque existe el sexto sentido en el ser humano, no en las mujeres, en el ser humano, cuando un papá o una mamá tiene una intuición de algo, el profesional tiene que responder de manera de acompañar esta inquietud del papá o la mamá. Es decir, no hace falta esperar, incluso porque hay cosas, como dije, que los papás pueden hacer, ¿sí? En el mientras tanto. Claro. Si yo estoy intuitivamente, digamos, me doy cuenta que a mi hijo le pasa algo, o a mi hija, y quiero buscar un diagnóstico, ¿sí? Y eso me puede llevar un tiempo, en el mientras tanto hay cosas que los papás pueden hacer. Que es como, puedo buscar a alguien que me acompañe, o bien, como decía esto, los papás pueden empezar a intervenir si saben cómo, ¿no? O sea, si yo sé que mi hijo está orientado a los objetos y en realidad debería orientarse a mí, entonces voy a tratar de acercarme y empezar a buscar el contacto visual. Eso es lo primero. Por eso me pareció valioso que mencionaste lo de la mirada, porque lo primero que tengo que buscar es que un niño me mire. Porque un niño que no mira es un niño que no aprende. Vos sabés que más allá de todo esto de los niños que deben mirar, a mí una cosa que me llama la atención en esta profesión de comunicadora, de periodista, es que la gente no se mira a los ojos cuando habla. Pero siempre me llama la atención. Aparte, agachan la cabeza, miran para otro lado. Me preocupa mucho porque la mirada dice muchas cosas. Vos sabés que te voy a invitar otro día. Y es bueno hablar de autismo y es bueno comunicar todo eso. Por eso te queremos invitar a Lida otro día. Porque había una novela, ¿no te acordás vos? Que trató el tema, era una novela, era una tira diaria muy buena de Canal 13, no sé si no fue de Suar,
que tiene que ver con el síndrome de Asperger. Había una chica que una de las... Sí, sí, la recuerdo. Sí. Una de las chicas que tenía el síndrome de Asperger. ¿Y cuántos síndromes, cuántos trastornos, cuántas trastornos generalizados, trastornos de todo tipo que hay por el mundo y que no sabemos a veces cómo manejarlo? Por eso es muy bueno, ¿no? Sí, te vamos a volver a invitar, Alida. Bueno, les agradezco mucho y voy a venir con mucho gusto porque es cierto, tenemos que aprender como sociedad nosotros, exacto. Porque desde esta mirada social, que también, o sea, de la discapacidad, si bien el autismo no es, pero sí tenemos muchos otros tipos de discapacidad, desde esta mirada social ahora, o de la neurodiversidad, tenemos que hacernos cargo que no está el problema en el otro. O sea, es que nosotros también podemos aprender a cómo relacionarnos con ellos. ¿Por qué tienen que aprender ellos, por ejemplo, en este caso las personas con autismo, a relacionarse con los neurotípicos? ¿Por qué no al revés? Claro. ¿Por qué no aprendemos nosotros cómo hacerlo? Claro. Bueno, de ahí nace muchas veces el bullying también, ¿no? Que esta cosa que aparece tan seguido en los colegios, que burlarte de lo diferente, burlarte de una discapacidad, qué sé yo, anteojudo, anteacosas, viste, tantas cosas, que eso es el bullying ahora. Pero me encantaría seguir porque yo creo que esta sociedad debe evolucionar, pero las mentes son las que tienen que evolucionar, ¿viste? Las cabezas. Porque la mayor barrera está en nuestra mente. Pero claro la que mayor. Sí, por supuesto. ¿Usted trabaja en algún consultorio? Sí, la gente puede... ¿Dónde te puede consultar la gente? Que me consulten por teléfono y ahí vemos, porque estoy terminando de armar mi espacio. Sí, porque ella vino de otro país, vino de otro país. República de Formolandia. Sí, vino de otro, y es la mejor, así que si la van a consultar. Teléfono, Alida. Bueno, mi teléfono es 3704 3704. Sí, porque es característica de Formosa. 3704 64 99 99. Ay, es re fácil. Re fácil. 3704, no 3794, es 3704 64 99 99. Gracias, Alida Slavin. Un placer, te vamos a volver. Yo quiero hablar del Asperger, que me encantaba esta novela, era la mina que hablaba normal y de golpe por ahí salía otra voz. Y eso... Y ella era absolutamente normal, amaba, lloraba, reía, y después te vamos a invitar para hablar de Asperger también. Dale, ¿puede ser? Me encantaría, sí. Bueno, Horacio, ¿nos vamos? Nos vamos. ¿Va a llover?